Saludos y bienvenidos a Sapiens. Hoy en formato casi de noticia, más que de entrevista. Vamos a analizar algo que está sucediendo en una ciudad milenaria, como es en Roma. Quien nos ha puesto al día es Tristán Castell de Pinós. Lo saludamos rápidamente. Buenos días, Tristán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy preocupado, porque son buenos y ardientes por lo que toca a la bella ciudad de Roma, de la cual es una de las ciudades de las que estoy absolutamente enamorado. Y esto para mí es doliente que ocurran estas brutalidades provocadas, como el incendio de Notre Dame, que fue otra de las cosas, digamos, una de las heridas en la faz de Europa. Roma no tiene por qué pasar estos peligros, ni tiene por qué ser atacada, porque parece ser ya muy tempranito, hace bastante rato. Tengo pues un buen amigo, él vive en Ámsterdam, pero es italiano, y toda su familia, pues padres, etcétera, viven en Italia, ¿no? Y en estos momentos estaba yendo hacia Roma y me ha llamado justamente para advertirme de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Me ha dicho que en las noticias él ha hablado con su familia en Roma, son gente, pues, digamos, del mundo de la política, es decir, que no son personas que tengan una opinión del montón, sino que es una opinión valorada, ¿no? He dicho que, bueno, que en un principio, pues, había un incendio, después hemos podido ver alguna imagen también por internet, y el incendio mayor parece ser que se ha originado en una planta de residuos y una nube tóxica súper grande sobre Roma. Este es lo más preocupante, pero lo que me ha dicho es que habían proliferado una serie de pequeños incendios en los barrios antiguos, total y absolutamente de forma clara, provocados por la mano humana. Estaríamos hablando, Tristán, de que por un lado hay un incendio con riesgo, cierto riesgo de toxicidad por el producto que se está quemando, y por otro lado, por lo que dices y por tu fuente conocedora de la ciudad milenaria de Roma, que hay otros pequeños incendios. Efectivamente. Imagínate, yo no sé, yo soy un enamorado de Roma, pero además un enamorado de verdad. Y es una ciudad que es tan maravillosa que, bueno, que no puedo pensar en estos momentos que le ocurra nada malo, ¿no? Pero pienso en el querido barrio del Trastevere, aquellas pequeñas casitas, aquellas calles estrechas, como allí empiece a brotar un incendio, va a saltar de una casa a otra, pero será como una cadena de fuego. Hay algunos testimonios, según me ha dicho pues este compañero, que dicen que al menos cerca del incendio mayor se han oído como una cadena de explosiones, ¿no? Que no se sabe cuál es el origen, podrían ser quizás vehículos o yo qué sé, o digamos silos de gas propano o cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, parece ser que podría haber sido también algo de origen, digamos, de un atentado, por decirlo de una forma, ¿no? O una forma de ataque directamente, que quizás hubiera podido el incendio producirse a partir de estas explosiones, que las explosiones no hubieran sido producto del incendio, sino que hubieran sido previas. Porque estoy mirando en este momento la temperatura en Roma y podríamos decir en sus partes provinciales más cercanas. La temperatura es una temperatura normal de verano, estamos a unos 32 grados centígrados con un grado de humedad típico de esta época, quizás incluso podría ser más, del 42%, con una fuerza del viento de 19 kilómetros por hora. Por tanto, es un día de verano normal para que suceda esto, Tristán. Sí, efectivamente, ¿no? Parece ser que Roma tiene una temperatura calurosa, pero normal para esta altura de la bota. Es más o menos estos alrededor de unos 30 grados. El viento, afortunadamente, no es demasiado fuerte, pero lo que sí que es importante es que el propio alcalde de Roma ha confirmado las informaciones de este amigo mío. Ha dicho que los incendios que se están produciendo en la ciudad,
son absolutamente provocados y que va a dar, en cuanto pueda, todo tipo de información a medida que se vayan produciendo de alguna forma resultados de la investigación. Tenemos aquí unas declaraciones del presidente del municipio, del 5º municipio, el señor Mauro Caliste, que ha afirmado que el incendio se está propagando debido a un fuerte viento y que, ojo, la situación parece ser que es dramática. Palabras de Mauro Caliste. Bueno, pues estas afirmaciones de este señor parece ser que son contradictorias con la información meteorológica del viento de 19 kilómetros por hora, ¿no? Pero realmente si hay un viento fuerte, bueno, Roma puede arder, en plan neroniano, pero en un chasquido de dedos, ¿eh? O sea, el peligro es extremo. No sé, pero todo esto se encuadra en un momento tan apocalíptico por todas partes que creo que estamos, aquello que hemos hablado alguna vez, de que deberíamos estar por todo lo que ocurre cerca del fin de los tiempos, al menos de algún cierto, tipo de tiempo. Algo está pasando y algo está pasando de una forma totalmente programada y una cosa es por una parte, otra cosa es por la sanidad, otra cosa es por la destrucción de los patrimonios, otra cosa es por la destrucción de la infancia y no hay manera de ver un futuro mejor. Es curioso porque referente, Tristán, a los incendios de Roma, de la ciudad imperial, incluso el consejero de salud de Lazio, el señor Alessio D'Amato, ha explicado y ha enviado un comunicado a los hospitales de Roma que estén alerta, que estén preparados, que activen todos los protocolos necesarios ante la posibilidad de que lleguen muchos pacientes con problemas respiratorios. O sea, por la nube tóxica esta que hemos comentado al principio, ¿no? O sea que esto es un problema que realmente Roma, bueno, si tú debes conocer Roma muy bien, ¿no? Y los barrios y las colinas. Y yo lo que he visto de la nube es una nube absolutamente densa, negra y que se expandía por encima de la ciudad, ¿no? No sé si esto tiene un significado esotérico también, ¿no? ¿Qué significado podría tener? Cuéntanos. Sí, que la ciudad eterna, la ciudad de la luz y del amor cristiano, pues me parece que podría estar en estos momentos sumida en un negro presagio de futuro. Y bueno, es un tema del cual hemos hablado muchísimas veces y a mí me hace realmente tragar saliva, ¿no? Siento una cierta presión en el plexo solar que me indica que algo muy oscuro está pasando. No sé si tú tienes esa misma sensación, pero yo en estos momentos siento que hay algo que esto será provocado por la mano del hombre, no será provocado por la mano del hombre, pero es un mensaje apocalíptico, ¿eh? Hay un mensaje que pasó desapercibido, ya que hablamos de Roma, y siempre pues respetando a todas las instituciones de Roma, sea políticas y religiosas, pero ¿tú recuerdas cuando hubo, pues bueno, el típico Habemus Papam, ya se había nombrado un nuevo papa, y hay aquel acto que es típico, que se sueltan unas palomas blancas desde la Plaza San Pedro, desde el balcón, y curiosamente, en aquel momento, yo me quedé perplejo, aparecieron, si no recuerdo mal, un cuervo y una gaviota, o algo así, persiguiendo esas palomas blancas, que la gente que estaba allá y los que vimos el acto, nos quedamos perplejos, y allí surgieron pues 1001 teorías que algunas, aún están en onda, como decimos en la radio, ¿no? Al paso de lo que está ocurriendo, se me ocurre, digamos, otra analogía, ¿no? Tú sabes que cuando se hacen los cónclaves para elegir al nuevo papa, hay un sistema de enviar el mensaje. La fumata negra es que no hay papa todavía, o no hay acuerdo, y la fumata blanca es que sí hay acuerdo. Puede que estemos, no sé si sabéis que llevamos
mucho tiempo en el cual, pues bueno, hay una serie de rumores sobre la sustitución por enfermedad o por lo que sea del actual Papa. No sé si aquí hay otro mensaje subliminal que podríamos de alguna forma engarzar con esta idea de las fumatas, ¿eh? Y yo tengo esta sensación, también tengo esta sensación, ¿no? Después, Tristán, hay una analogía, ahora que has utilizado esta palabra. Curiosamente, en julio, pero del año 64 de nuestra era cristiana, cuando el emperador del Imperio Romano era Nerón, cuando reinaba como emperador, oye, más o menos por estas fechas, si no recuerdo mal, fue sobre el 18, 19 o así de julio, también fue declarado aquel incendio descomunal que muchos distritos de Roma fueron literalmente pasto de las llamas. Pasados. Bueno, Roma en aquel tiempo hay que pensar que, bueno, nosotros cuando pensamos en la arquitectura romana, pensamos en mármol, en columnas aéreas maravillosas y tal, en las termas de Caracalla o en el Arco de Tito, en el Coliseo, pero que la arquitectura popular romana, civil, salvo, pues bueno, las villas absolutamente nobles, era una arquitectura un poco, de materiales pobres, ¿no? La arquitectura romana se basaba pues en postes y vigas de roble que luego se rellenaban con tapial, que muchas veces se hacía con una mezcla de barro, paja y un poquitín de grava o de cantos rodados de río. Y esto era una, digamos, es una construcción muy vulnerable por el fuego, ¿no? Y que en un momento determinado el que ardiera Roma de esa forma como una pira no era tan extraño, ¿eh? Es decir, que ahora nos encontramos con una arquitectura más sólida, afortunadamente, pero también el agolpamiento de las casas, digamos que todas se apoyan por medianeras. Ahí Roma tiene barrios muy antiguos, ¿eh? O sea, fue salvada en la Segunda Guerra Mundial de los bombardeos masivos por razones que Felipe Botalla y yo explicaremos en el libro que vamos a publicar próximamente sobre Monte Cassino, en el cual explicamos el por qué Roma se salvó, ¿eh? Entonces, pero claro, eso cedió a los tiempos unos barrios maravillosos, un encanto, de toda la arquitectura tradicional romana, pero también es una arquitectura muy antigua, con muchos problemas de sustentación. Muchas de las casas todavía, los entrepolados, los forjados, están hechos con vigas de madera. Es como en nuestros barrios antiguos que nos encontramos todavía con estas soluciones que son tan frágiles para el fuego, ¿no? Y eso es lo que es peligroso para la Roma de este momento, ¿no? Pero yo quiero pensar también que, fíjate que hablas del año 64, si vamos un poquitín al tema de numerología, es el 10, que es el eterno retorno de lo mismo, el reinicio, el reset, es un fabuloso reset que estamos oyendo cada día, es el reinicio. En aquel tiempo también fue un momento de reinicio, fue la caída prácticamente de los dioses romanos y la entrada del Dios único, el 10, 6 y 4, 10, o sea que en este año estamos en el 2022, que nos encontramos en un 6, que de alguna forma también nos indica que hay un retorno, hay el 6 es el número, digamos que es la espiral del caracol, ¿no? El signo de la secuencia Fibonacci, ¿no? Es el desarrollo, ¿no?, de las cosas que han tenido un origen y vuelven constantemente, ¿no? Y se desarrollan constantemente siguiendo el mismo patrón. Y puede que esto tenga algún tipo de resonancia, ¿no?, con lo que está ocurriendo ahora. Cuando hablamos de aquellos tiempos, de aquel julio del año 64, hay muchas discrepancias y muchas, teorías de la conspiración que decían que el emperador Nerón, cuando se estaba incendiando Roma, estaba tan feliz tocando su arpa, ¿no? Y ahí, muchos historiadores, incluso desde Plinio el Viejo, que menciona esto pues de forma muy por encima, otros que entran más al detalle. La verdad es que
el denominador común es que el emperador romano estuviera en Roma o en Anzio, que nos recuerda al desembarco de Anzio en la Segunda Guerra Mundial, pero no, que el hombre estaba, que como decimos en catalán, traía favas d'olla, era feliz sabiendo que se estaba quemando su ciudad. Bueno, yo en esto, sabes que esta época, digamos, paracristiana, de este momento de Roma, y no sé, hay como una cierta legendariedad que ha pasado un poco por encima de una forma frívola de la verdadera personalidad de los rectores de la Roma imperial, ¿no? Y hay muchísima leyenda o muchísima historia fácil, ¿me entiendes?, difundida de una manera, sin fundamento, ¿no? Hay otra versión de todo esto, pero quizás un día podríamos dedicarle muchísimo tiempo. La idea está de que Nerón era un pasota, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Y de eso parece ser que no, que el hombre tenía sus ideas y tenía, una visión de lo que era el imperio de una forma muy categórica. Y delante, en aquellos momentos, el enemigo más importante del imperio, tal y cual se demostró realmente hasta la claudicación de Constantino, fueron los cristianos, ¿no? Y entonces ahí hay un enfrentamiento entre la posición oficial del emperador, o del conjunto de gobierno de la Roma imperial de aquel momento, con una conciencia muy clara que lo que se debe conservar, y ojalá se hubiera conservado, a mi forma de ver, era el imperio, porque no podemos olvidar que muchas de las cosas, empezando por el derecho básico en Occidente, nacen de Roma. Y cuando vemos incluso en Estados Unidos estos grandes edificios como el Capitolio u otros, todos se inspiran en la arquitectura clásica y sobre todo en la romana. Es decir, tenemos una herencia romana viva en nuestra cultura, importantísima, pero de la Roma imperial, y hasta la propia Roma cristiana participa de esta herencia. Cuando vemos la columnata de Bernini en la plaza y la misma estructura de la cúpula del Vaticano, que intentó copiar la cúpula del Panteón de Agripa, maravillosa, entonces en Roma, pues entonces nos damos cuenta de que la Roma imperial era un valor que se ha transmitido a nuestro momento. Y el contravalor en aquel tiempo era el cristianismo. El cristianismo propugnaba una religión universal, algo parecido al globalismo, con otros parámetros, Vamos a sacarle el hueso duro. Pero proponía en aquel tiempo una visión globalista, comunitaria, y que no estaba en contra de la idea del imperio y del imperio solo se podía mantener por mano militar y por la fuerza, ¿no? Y hoy día sabemos que efectivamente han pasado cientos de años de historia y todos los imperios que han ido siguiendo después, el austrohúngaro, el inglés que todavía está en el estertor de sus lechos de muerte, el norteamericano que empieza hasta día en el lecho de muerte, todo se ha mantenido en el poder por mano militar, ¿no? Entonces, nada nuevo en el mundo que vivimos. Hay una extraña coincidencia, incluso no hicimos ningún programa sobre ello porque había salido por muchos canales, se había comentado mucho, pero que podría estar ciertamente, no sé, relacionado con el hecho de que esta famosa escultura en Georgia, en Estados Unidos, alguien la había hecho saltar por los aires con una especie pues de explosión, de mini bomba, que después una grúa tuvo que tirar el resto porque habían riesgos de que si iba alguien podía tomar, había cierto peligro para la integridad de las personas que estaban por allí. Pero fíjate, sucede esto en Georgia, sucede esto en Roma, y tenemos ahora aquí lo que ha dicho un diputado italiano, que es, podríamos decir, el responsable de la política de seguridad del Partido Demócrata Italiano, y me refiero a Enrico Borgi, que ha dicho, en referencia a lo que está sucediendo, que textualmente aludía a actos delincuenciales y pedía, sobre todo, claridad en la investigación a las autoridades. Concretamente ha dicho: en Roma una mano maliciosa está surgiendo detrás de los incendios de los últimos días.
Hacemos un llamamiento a los investigadores para que se haga total claridad sobre la naturaleza de estos hechos. La capital de Italia no puede ser rehén de nadie. Y repito lo que ha dicho, la capital de Italia no puede ser rehén de nadie. Esto es lo que ha dicho este diputado italiano. Va en el mismo sentido de las primeras informaciones que he recibido por la mañana, ¿no? Que aquí pues había pues una mano negra que estaba de alguna forma intentando crear un caos en Roma, ¿no? A ver, Roma es que es una ciudad muy complicada, ¿no? Porque es la ciudad que es la cabeza de la Italia garibaldiana, por decirlo de alguna forma, pero el corazón de Roma es el Estado Vaticano, ¿no? Y claro, el Estado Vaticano es muchas cosas a la vez, ¿no? No es lo que muchos de nosotros quisiéramos que hubiera sido o que fuera en estos momentos. Y su relación con factores de economía sumergida y sobre todo su buena relación con la famosísima aristocracia negra, medidas pues claro, la sitúan en un punto de vista un poco complicado como frente efectivo de la guerra contra el globalismo que hay en estos momentos. Es decir, este atentado no sabemos si tiene un origen puramente de mano negra o de mano blanca, porque sí, claro, desgraciadamente el Vaticano en los últimos tiempos se ha alineado de una forma muy clara con la Agenda 2030 y con el globalismo más salvaje. Una cuestión, decía un investigador, y esto era a principios de otoño del año pasado, dice, vienen unos tiempos que pasaremos de comer pan blanco a comer pan negro. Y es un hombre muy documentado, muy informado, tiene sus muy buenas fuentes, y siempre me quedé con ese rau que lo corroborábamos con la portada de la revista The Economist en octubre, que salía una estantería de un supermercado, y solo había una manzana de color verde. Esta manzana verde tan simbólica que aparece en determinados momentos del mundo pues geopolítico, económico, sanitario y medioambiental. ¿Crees que puede haber alguna relación con todo esto? Sin duda. Estamos en un momento tan caótico y a mi forma de ver con una falta de resistencia tan clara, porque está ocurriendo todo a unas velocidades estratosféricas y, la reacción es precisamente, a velocidades negativas. En Holanda tenemos un ejemplo muy bueno. ¿Qué está pasando en Holanda? Pues mira, claro. Uno de los planes globalistas para Holanda es eliminar la agricultura porque se necesitan, según dicen, van a hacer una serie de construcciones para alojar 20 millones de migrantes africanos. Entonces, yo no me imagino en un país tan pequeño como Holanda van a meter a tanta gente de allá, por decirlo de alguna forma. Bueno, al ritmo que van, pues puede ser que sí, porque van a un ritmo absolutamente desesperante. Y ahora cuando lo de Ceuta y Melilla ya sea el último bastión de resistencia, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, pues claro, esa crisis, además, que te quedas absolutamente con los pelos de punta cuando ves cómo se están destruyendo de una forma sistemáticamente cultivos o se están impidiendo por el encarecimiento brutal de fertilizantes, combustibles y 1000 otras cosas, productos fitosanitarios para el mundo de la ganadería, por ejemplo. Y entonces estamos viendo como la sustentación y la alimentación se está poniendo en grave peligro de una forma puramente perversamente programada. Entonces, esta portada del Economist es un poco la advertencia de lo que tiene que venir, porque claro, si vemos un poco la espiral inflacionista a la que estamos sometidos, especialmente aquí en la zona de la península ibérica, pues se nos pueden poner ya los pelos de punta de lo que va a pasar en este otoño y no quiero pensar de lo que pase en invierno. Se habla de un otoño negro
Incluso las autoridades alemanas están ya, parece ser, creando islas de calor ante el posible corte de suministro de gas procedente desde Rusia. Entonces, los que están en latitudes mucho más frías, que el invierno es mucho más largo que en las latitudes mediterráneas, lo pueden tener crudo. Nos quedan 2 minutos de programa. Un análisis final, Tristán, porque están sucediendo extrañas cosas y extraños eventos, la verdad. Bueno, yo quizás en lugar de hacer un último análisis, porque también estamos todavía a falta de un poco más de información, aunque ya tenemos muy clarificado que todo es, digamos, una mano negra que es la que está prendiendo fuego a Roma, y por lo tanto hay que saber quién es y de alguna forma localizar a quién es el enemigo, ¿no? En Francia lo tuvimos muy claro cuando se quemó Notre Dame. Pero yo lo que quisiera es decir algo mucho más importante. Si no reaccionamos de una forma u otra, sé que muchas personas que nos están escuchando no están en absoluto de acuerdo con la marcha de los acontecimientos en el mundo. Pero no se vale quedarse en la butaca con el Netflix absolutamente demoledor de neuronas. Necesitamos reaccionar. Pero atención, reaccionar no es salir a hacer unas manifestaciones con unas camisetas o una tonterita de este tipo. La reacción tiene que ser dura y contundente. Es decir, en otro sentido, y no se me interprete mal, una reacción verdadera. Si es necesario, partiendo no del tema de revolución militarizada, sino empezando por la desobediencia civil. Gandhi consiguió la independencia de la India por la desobediencia civil. Martin Luther King consiguió lo que consiguió para la masa negra norteamericana a través, de ese famoso libro que tiene ese capítulo final maravilloso que se llama La desobediencia civil, que recomiendo a todo el mundo otra vez la lectura, se llama Walden o La vida en los bosques, de Henry Thoreau. Señores, empecemos a reaccionar. Si nos queman Roma, también nos podrán quemar vuestras casas, vuestras familias, a vuestros hijos, vuestros territorios más queridos, vuestro arte. Todo está en peligro. Levantémonos en pie, por favor. Recuerdo unas cuartetas de Nostradamus que hacían referencia más o menos a estas épocas y que hacían referencia a algo que iba a suceder en Roma. No sé si es esto casualidad o causalidad. Tristán Castelldepinós, la verdad, teníamos que hacer en formato informativo, pero ya hemos hecho un buen programa, un buen análisis y, como siempre, amigo mío, darte las muchas gracias. A ti por la posibilidad de dejarme expresar y, sobre todo, también pensemos en Roma, enviemos energía positiva a Roma y cuando termine este incendio, que tiene que terminar y se tiene que salvar Roma, vayamos a Roma ayudar a los romanos. Pasémonos por la Roma, la imperial, la de cada día, la de los barrios, y demos una presencia de gente de toda Europa yendo a Roma a colaborar si es necesario en alguna cosa. Pues recogemos tu guante, podríamos decir, tu sugerencia. Muchas gracias, Tristán. No sé, antes hablábamos de amigos y amigas de la portada de Economist. Había otra portada que hablaba de la titularon The Next Catastrophe. La siguiente catástrofe. Y había una familia sentada en un sofá de casa con mascarillas antigas y habían unos cuadros en el fondo muy sospechosos y uno de ellos, vete tú a saber, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.